Muy buenos días DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming a través de Metcongo, en RPC Televisión Canal 4 en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la edición de hoy, martes 19 de abril del año 2022, un día en que se inaugura la minicumbre de cancilleres que prepararán la agenda como antecedente de la Cumbre de las Américas a realizarse en la ciudad de Los Ángeles en el mes de junio de este año. Estará arribando al aeropuerto de Panamá Pacífico a las 10:30 de la mañana el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Ya llegó ayer Alejandro Mayorkas, subsecretario para Asuntos de Seguridad Hemisférica, y ayer mismo se desplazó hacia la provincia de Darién. Es primera vez que una persona de tan alto rango dentro del gobierno de los Estados Unidos visita la provincia de Darién. Y buenos días, Flor. Y buenos días, Alegría. En esta visita, pues hay la agenda oficial, la agenda anunciada, los temas de la agenda que están anunciados, pero como siempre se producen reuniones bilaterales entre el equipo del gobierno de los Estados Unidos y el equipo del gobierno de Panamá. Y interesante esa visita, primera vez que visita Darién. Sí, primera vez que un funcionario de esa jerarquía visita Darién. Y eso tiene que ver, obviamente, en el tema de la lucha contra el narcotráfico y en el tema de la migración. Darién es una provincia limítrofe con Colombia y por Darién entra tanto la oleada de migrantes que vienen, incluso migrantes transcontinentales que vienen de África, de Haití, que primero se desplazaron por diversos motivos hacia el sur del continente, desde, por ejemplo, cuando se estaban construyendo las obras para el Mundial de Brasil 2014, luego los Juegos Olímpicos de Río del 2016, y con el tiempo, y en Chile incluso también, y entonces con el tiempo, cuando terminaron esas obras, quedaron cesantes, entonces han ido desplazándose hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y por eso la visita a Darién tan importante relacionada con esos dos temas, narcotráfico y migración. Pero, decía yo, Flor, que todo este tipo de visitas de alto nivel tiene su agenda bilateral, que no necesariamente es pública. En el tema de lo que ha hecho público el Departamento de Estado, de las reuniones bilaterales, tiene que ver con tres temas fundamentalmente. El primero, China, ¿no? Estados Unidos quiere sentarse con Panamá a reafirmar la advertencia que ya ha hecho en otras ocasiones sobre que hay que estar atentos a cómo son las condiciones de comercio y de ayuda que ofrece China a los países en vías de desarrollo, especialmente de Latinoamérica, y que supuestamente han dejado a los países endeudados con China. Muy bien, eso por un lado. En lo que no se dice, pero hay que colegir, yo sé que esa palabra no te gusta, pero hay que colegir, hay que especular, y hay información, digamos, no oficial en ese sentido, es que están preocupados porque, si bien al principio de la administración Cortizo hubo una especie de enfriamiento de las relaciones bilaterales con China, ese enfriamiento ya se calentó. Y, por ejemplo, el relleno famoso de Amador, ese que está siendo estudiado, que ha revelado el diario La Prensa, de más de 50 hectáreas, aparentemente los chinos están detrás de eso. Correcto. Entonces, eso es de los temas que no se dice en la agenda pública, pero que se van a tratar en las reuniones bilaterales. También el tema de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Sí? En ese segundo punto, a mí me sorprende la celeridad. Bueno, esa es parte de la preocupación. La celeridad de esos trámites y del silencio del MOP. Sí. No hay un plan maestro, pero estamos metiendo un relleno de 50 hectáreas. Porque tú dices, bueno, el MINSA no se opuso, pero el MINSA, qué arte ni parte toca ahí. Pero el MOP, donde el MOP sí tiene intereses ahí, porque están construyendo actualmente una conexión entre la cinta costera y la calzada de Amador, no dijo ni de esta boca es mía. No ha dicho ni esta boca es mía, simplemente no se opuso, sin que haya un plan maestro. Sí, más importante que la empresa china es saber quiénes son los que están moviendo esa maquinaria aquí en Panamá. Aquí en Panamá, así es. Tanto del gobierno como de la empresa privada. Bueno. Eso es lo más importante para mí en ese proyecto.
porque evidentemente es un monstruo y aquí ha salido a pitar medio mundo, pero por supuesto que no ha pasado nada, Guido. Sí. Entonces te decía también, el otro tema que ha sido público es las reuniones bilaterales para ayudar a Panamá, darle soporte al fortalecimiento del Estado de Derecho y de la lucha contra la corrupción. Eso tiene varias lecturas. Tiene la lectura hacia la corrupción del pasado, pero sin duda alguna tiene la lectura hacia la corrupción del presente. Claro. Porque los reportes que de tiempo en tiempo manda la Embajada de los Estados Unidos al Departamento de Estado, pues dejan ver la preocupación que hay por el estado de cosas, no solo del pasado, la falta de justicia, de aplicación de la justicia o justicia selectiva que conlleva a impunidad, sino también la situación actual, en donde los organismos de control evidentemente no están haciendo con eficiencia su trabajo y por eso son los ciudadanos los que tienen que estar agitándose en instancias judiciales, jurisdiccionales, para ver si se pone a prueba el sistema de control, porque las personas que están a cargo de esas instituciones parecen no estar percatándose de lo que se percata el resto de la ciudadanía. Sí, esta mañana Tenógenes entrevistó a la doctora Juana Herrera, psiquiatra, directora del INSAM y directora nacional de salud mental del MINSA. Me llamaron la atención varias cosas. ¿Tú lo escuchaste? Sí, claro. Aquí se lo comenté a DJ Alex. Por ahí viene Flor ahora con el tema, porque yo también quedé un poquito sorprendido de que ella afirma que no hubo tal... No hubo abusos en el abusos. INSAM. A mí me parece importante aclarar algo que ella debió aclarar. Y es que ella es juez y parte. Porque ella es directora nacional de salud mental, jueza, y directora del INSAM, parte. Entonces, a la Dirección Nacional de Salud Mental le tocaba pronunciarse o tomar acciones sobre las denuncias de abusos en el INSAM. No lo hicieron. Ella es la misma persona que dirige las dos cosas. Y eso desde el principio se dijo, eso hay un conflicto de intereses importante. Evidente. Segundo, ella dice que el Ministerio Público dijo que no había ninguna evidencia de abusos. A mí me gustaría saber a cuántas víctimas llamó el Ministerio Público, porque me consta que no las llamó a todas. Bueno, tú hiciste un reportaje sobre el tema, Flor. Y yo le di seguimiento a las víctimas. Hasta el día de hoy he hablado con varias y el Ministerio Público no las ha llamado. Lo que sí realizaron fueron visitas al INSAM, pero todas previamente avisadas. Claro, es que cuando uno hace una visita... Cuando uno avisa las visitas, todo se arregla bonito. Claro. Además, no conozco al primer paciente que se vaya a atrever a decir, me están abusando, estando adentro. Se van las autoridades y ¿qué va a pasar? Represalias. Pero por supuesto. Entonces, sí, sinceramente, a mí me parece que decir que no hubo abusos tan categóricamente, cuando incluso hay que 17 víctimas. Estamos diciéndole mentirosas a 17 víctimas. Sí. Sin siquiera hablar con ellas después. A mí me parece que es un insulto y una cachetada a la valentía que tuvieron esas personas en contar sus historias con nombres y apellidos. Y me llamó la atención, Flor, y estoy seguro que a ti también, que la doctora Herrera hizo énfasis en la responsabilidad de los medios de comunicación, como insinuando que eso hubiera sido irresponsable. Yo creo que eso es... Ella dijo que eso ¿sí? había que todos tener responsabilidad porque hay muy pocos lugares donde la gente puede ir. Precisamente por eso es que tienen que hacer las cosas bien, hombre. Precisamente por eso. Ahora es que como hay poquitos lugares donde atender pacientes de salud mental, hay que aguantarse los abusos. No. Y la responsabilidad, doctora Herrera, de los medios de comunicación, es, entre otras, denunciar cuando se dan esas situaciones irregulares. Porque también se hacen muchísimas campañas y de apoyo, y yo puedo decir... Bueno, Flor, tú lideras una de las campañas de apoyo en salud mental que es Rompamos el Silencio. No, y en Telemetro se sacan 2 cápsulas nuevas por semana de salud mental, fuera de todo el apoyo que da los movimientos fuera de los medios. Así es. O sea, el Ministerio de Salud debería ser el que educa a los medios de comunicación y les enseña cómo cubrir estos temas, como se hacía en el gobierno pasado con el Ministerio de Salud y en conjunto con la OPS. Eso no ha pasado en este gobierno. Entonces eso lo están haciendo movimientos privados, tratar de educar a la ciudadanía y educar a los medios de comunicación en las repercusiones que tiene publicar bien o publicar mal las noticias referentes a salud mental.
¿Y ella va a salir a decir eso? No. Casualmente te decía que parte de la responsabilidad de los medios de comunicación social, parte tiene que ver con publicar las denuncias que se hagan de irregularidades, incluyendo maltratos. Lo que pasa es que los funcionarios están acostumbrados a que quieren que los medios publiquen lo positivo, pero cuando hay algo negativo tienen que esconderlo. Sí. Pues no. No, así no funciona la democracia ni la responsabilidad de los medios de comunicación social en democracia, que son una especie de veedores de la Ya que habla de cosa responsabilidad pública. la doctora Juana, ahí están en pantalla las líneas de ayuda a las que se puede llamar en caso de sentirse mal. Así que ahí está, responsabilidad de los medios de comunicación. Lo otro que no habló la doctora Juana Herrera es de la oposición que tiene el MINSA al proyecto de ley de salud mental de la Asamblea. También se está poniendo. MINSA se está oponiendo al proyecto de salud mental del MINSA, de la Asamblea Nacional, la que está en discusión ahora mismo. Eso no estaba nada más la discusión no había quedado limitada a quién expide el certificado. Al revés, eso salió de la discusión. Eso fue lo que salió de la discusión. El proyecto está en la Asamblea Nacional en este momento. Y con la oposición del MINSA. Con la oposición de varios artículos por parte del MINSA. Entonces, decir que hay un protocolo de atención que además no se cumple en todas las entidades, me parece un poco sesgado. Me parece que no refleja la realidad. O sea, me parece que aquí no se está atacando los problemas principales, que es el páramo que pasan los pacientes a la hora de conseguir atención médica, a conseguir medicamentos y conseguir citas de seguimiento. No se está abordando ese tema. Me parece, me quedé muy impresionada, muy mal impresionada, por supuesto, de las respuestas que dio la doctora Juana Herrera en esa entrevista. Bueno. Y en el campo de la política local, tal como dijimos ayer, comenzó el periodo de postulaciones del PRD. Ya se anunciaron las primeras personas que aspiran a diversos cargos en el partido gobernante. Hay una funcionaria, ya te digo el nombre, Arelis González Gaitán, que aspira a liderar el Frente Femenino, es la subdirectora de la NATI. Hoy vamos a tener el tema de hoy, va con nuestra invitada, va a ser sobre casualmente denuncias de irregularidades en adjudicación, o no adjudicación más bien, de tierras colectivas a la comunidad Bribri, mientras que se le adjudica a personas extranjeras por parte de ANATI. Así que, bueno, la subdirectora aspira a ser la secretaria del Frente Femenino del PRD. Por otro lado, ya que hablas de las elecciones internas del PRD, empieza a verse cómo se va frenando el trabajo legislativo y ejecutivo, porque los interesados en correr a los cargos del PRD están más enfocados en eso que en sus trabajos. Ayer en la Asamblea suspendieron la discusión del proyecto de ley 122 de incentivos turísticos. De hecho, hay unas propuestas ahí de cuidado y la Cámara de Comercio ha enviado otra carta advirtiendo las consideraciones de este tema. Pero el proyecto de ley, la discusión fue suspendida del proyecto de ley 122. Habrá que ver, porque el trabajo cada vez que hay una elección interna se frena, porque los interesados están más interesados justamente en el trabajo partidista y en sus aspiraciones personales que en el trabajo para lo que fueron electos y para el que se les paga todos los días, trabajen o no trabajen. Sí, bueno, esa es parte de la politiquería criolla que tanto nosotros criticamos acá, porque servir al Estado, servir a la nación, servir a su comunidad debería ser una aspiración noble y una gestión loable. Pero cuando se aspira es a servirse a sí mismo y para eso se usan las herramientas que ofrece el erario, ¿no? Y entonces las manifestaciones lamentables que ha habido en estos últimos días de representantes de corregimiento que dice que sin la licencia con sueldo, que la Corte declaró inconstitucional, a ellos no les alcanza el salario y que muchos anunciaron que iban a renunciar, que hasta ahora ninguno ha renunciado, ¿no? Pues eso es exactamente lo contrario de lo que debería ser el servicio público. Entonces,
Entonces sí. Y recién están empezando las postulaciones. Para la democracia es fundamental la existencia de partidos políticos. Los partidos políticos existen en todas partes donde existe un sistema democrático, pero los partidos políticos no tienen, o sea, no puede ser su único objetivo llegar al poder para repartirse el botín del Estado. Porque eso es execrable. La razón de ser en un sistema democrático, de llegar al poder, es para tratar de resolver los problemas de la población, sí. Básicamente, no los problemas propios, no los problemas de mi entorno, de mis electores, no, de toda la población. Sí, exactamente. Entonces, es que se les olvida que están electos por ciertos ciudadanos, pero legislan para todos. Para todos. Otra cosa interesante, me parece preocupante, la muerte materna en el país. No sé si viste que en el 2019 fue de 39 por cada 100.000 nacidos vivos. En el 2020 ese número fue 84 por cada 100.000 nacidos vivos. Más que se duplicó. Más que se duplicó, sí. Y los datos de la Contraloría revelan que las áreas más golpeadas en el 2020, durante la pandemia por la muerte materna, fueron las comarcas Gunayala, Emberabuna y Novebuglé. Como en todos los problemas del país, los ciudadanos vulnerables, los ciudadanos olvidados por el Estado, son los que más sufren todos los problemas. Sí, y ahí tenemos las comarcas se han constituido en unos guetos, en donde el Estado llega muy tangencialmente, y ahí están los resultados. Por eso se produce esa situación, ¿no? Si el aumento, más que duplicar el número de personas, de madres muertas, al dar a luz, fuera en la urbe, pues sería muy preocupante. Pero no es menos preocupante que sea en lugares apartados, porque eso, o sea, no puede ser que se haya duplicado, porque entonces algo está fallando. Algo no está haciéndose bien en esas áreas. Algo está haciéndose mal cuando los niveles de pobreza, independientemente de la pandemia, de pobreza multidimensional, se han aumentado. Y una de las consecuencias de ese aumento es precisamente esto que plantea Flor, esta estadística, que no puede ser considerada como una estadística más. Porque se supone, entre los objetivos de desarrollo sostenible, es ir reduciendo esos números, la brecha, cerrando brechas, el eslogan del Pacto del Bicentenario. Que eso quedó cri, ¿no? Bueno, no sé, ahí supuestamente hay una comisión de alto nivel de seguimiento a los compromisos. De alto nivel les tengo como un... etcétera, deberían, no sé, sí hay como un silencio ensordecedor en torno al tema. No, y entonces por otro lado, lo mismo pasa con el diálogo del Seguro Social. No, eso estamos esperando el informe de la OIT. Eso puede esperarlo hasta el 2029. Que va a decir lo que ya todos sabemos, ¿no? Pero sí, bueno. Pero bueno, pero por eso te digo, o sea, son diálogos en los que se ha gastado muchísima plata. O sea, no olvidemos que solo en el banquete del diálogo del Bicentenario, famoso cerrando brechas, se abrieron las brechas, porque eso costó un billetón. $200,000. Un banquetito, mira. No conozco la primera boda multitudinaria, que solo la comida cueste $200,000, mira. No, sí hubo. Sí hubo algunos personajes del pasado. Hicieron bodas de $500,000. Yo estoy hablando, eso incluye todo. Yo estoy hablando de banquetes de $200,000. Ah, bueno. Jamás he visto eso. Bueno. Vamos a un cambio. Pero como es del Estado... Regresamos con más en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más, señor Guido Rodríguez. Bueno, Flor, estuve revisando, me puse a revisar la hoja de vida de los dos altos funcionarios que vienen, pues que uno llegó ayer a Panamá, Alejandro Mayorkas y Anthony Blinken, que llega hoy. Ambos son abogados. Uh-huh. Ambos son más o menos de la misma generación. Mayorkas nació en 1959 en La Habana, Cuba, es cubano-americano. Y Blinken nació en 1962 en Nueva York. Ambos tienen carreras prominentes dentro de su gestión dentro del Partido Demócrata y han ocupado diversos cargos en administraciones anteriores. Hasta culminar su carrera política en cargos de designación,
porque no se escapa que alguno de los dos aspire a cargos de elección popular en el futuro, como secretario de Estado Blinken y como subsecretario de Seguridad para el hemisferio Mayorkas. Así que interesante, y es parte de lo que debe hacer cualquier periodista cuando se presenta una visita de estas de alto nivel, revisar pues la hoja de vida, la trayectoria de los visitantes. Y pues, por supuesto, analizar la agenda oficial, pero también hacer el análisis de la parte que no se cuenta, ¿no? Porque eso siempre hay en estas visitas. O sea, ningún secretario de Estado de los Estados Unidos viene a Panamá solamente a hablar de migración y a preparar la cumbre de las Américas. Evidentemente, hay una serie de contactos bilaterales con el gobierno, con el presidente, con la canciller, para tratar temas de interés común. Viste que sonó la semana pasada, Guido, que iban a cambiar a varios ministros. Como siempre no pasó nada. No pasó nada porque además ya comentamos que pues, a la canciller le están tirando... Cascarita. No, le están tirando misiles y serruchándole el piso personas internamente dentro del PRD. Interesadas en su cargo. Así es, pero bueno, vamos a ver qué pasa después de esta visita. Yo diría que la canciller hay que dejarla por lo menos hasta las cumbres de las Américas y ojalá hasta el final del periodo, porque es de las funcionarias demostrar, lo reitero, ¿no? Ponerse con tonterías de que si llevó a la perrita a una reunión, hombre, no sé. Eso me pareció de muy mal gusto. Resaltar eso como algo negativo, ¿no? Yo no sé. Pero bueno. Babosadas, como diría Martinelli. Sí, eso sí fue una verdadera babosada. Mira, ayer se entregó, se llama José Pimentel, alias Pigua. Él era uno de los más buscados de la Operación Damasco. De los que, de Panamá Este, del grupo ese de los... La lo banda interesante... Humildad y Pureza. Sí. Lo interesante es que alias Robert, que es el cuñado del diputado panameñista Elías Vigil, que se llama Carlos Aguilar Becerra, sigue prófugo. Pero bueno, digamos que uno menos, pues. Sí, y está próximo a ser extraditado Cholo Chorrillo a los Estados Unidos. Sí, afortunadamente eso pasa de esa manera porque ¿tú te imaginas que lo hubieran traído a Panamá? Ya hubiera estado libre. Sí, bueno, pero si es que él se fue para Costa Rica estando libre en Panamá, ¿no? Sí, nadie rinde cuentas de cómo fue eso, cómo lo pusieron en libertad, si se escapó, si obtuvo una medida beneficiosa y por qué la obtuvo, ¿no? Por ejemplo, me imagino que viste durante el fin de semana toda la información que circuló en torno a la operación Don Quijote, ¿no? En Chiriquí. El cirujano que está involucrado, como señalado de colaborar con una banda de narcotráfico en el aspecto de blanqueo de capitales, tiene medida cautelar de presentación periódica. Habiéndose encontrado millones de dólares en cash en su casa. E impedimento de salida del país. Entonces, qué bonito, oye. Hay quienes obtienen esos beneficios. A mí me dijeron en estos días que los vieron en el súper. Lo vieron el domingo haciendo súper. Mira qué bonito, sí, oye. Porque él está libre, simplemente tiene que presentar periódicamente al despacho judicial. Correcto. Y no puede salir del país. Eso es. Aunque hay quienes tienen impedimento de salida del país. Pero igual salen. Y salen a ver juegos de fútbol en Costa Rica. Apoyados por diputados. Acompañando a prominentes diputados del partido gobernante. Pero no pasa nada. No pasa nada. Eso a mí me parece inaudito. No, totalmente. De hecho, ahí deberían haber pitado las autoridades de Costa Rica, ¿no te parece? Pues ambas. Sí, pero yo estoy hablando de las de Costa Rica porque ya no tengo esperanzas en las de Panamá. No, hay que tener esperanza. En Dios hay esperanza, como dijo nuestro invitado ayer, Ernesto Cedeño. Ajá. Bueno, ayer, volviendo a temas de acá de la ciudad, ayer el abogado Roberto Ruiz Díaz fue a llevar al Tribunal Electoral a que le instalaran el software en 5 celulares para iniciar el proceso, que creo que inicia mañana, el proceso de recolección de firmas. Pasado mañana. Bueno. Ojalá haya fluidez en las facilidades, porque ya estaban, pues es parte de su derecho a defenderse. El alcalde Fábregas tratando de verificar si Roberto Ruiz Díaz está cumpliendo lo que establece el reglamento del Tribunal Electoral para este tipo de procesos de recolección de firmas, que los activistas
que haya un mínimo de activistas que hayan sido capacitados, etcétera, etcétera. Ayer vi en redes sociales las fotos de la capacitación, de una de las capacitaciones. Como yo pasé por eso, Flor, en nuestro proceso fallido de firmas para la constituyente, sabemos que eso es un requisito, vale, es bueno que la gente esté capacitada, pero es simplemente un requisito, ¿no? O sea, al final de cuentas de lo que se trata es de que fluya de buena manera la recolección de firmas. Y con el sistema que tiene el Tribunal Electoral, eso no es realmente posible. Si hubiera libros estacionarios para recoger firmas, eso sería una posibilidad, no la única opción. Sería mucho más fluido el tema. Porque hay personal limitado que atiende las videollamadas. Entonces, cuando hay 15, 20, aquí vimos cómo Saúl Méndez nos dijo que a veces ellos tenían 500 personas esperando por delante. En fila. Entonces, ¿quién va a esperarse ahí una hora, hora y media gastando data para que sea entrevistado por un funcionario del Tribunal Electoral en una videollamada? Pues no, así no funciona, desafortunadamente. Sí, además las llamadas no son ni gratis. O sea, las comunicaciones no son ni gratis. Oye, nada, que nuestra invitada, teníamos una invitada hoy, una activista. Y te estabas leyendo el proyecto, cuéntame. Me leí la ley, no es la ley 72 del 2008, que es una ley que, eso fue durante el gobierno de Martín Torrijos, por cierto, que lo que buscaba era posibilitar la titulación de tierras colectivas a las comunidades indígenas que están fuera de las comarcas. Porque si bien esa posibilidad está dada por la misma comarca, por la creación de la comarca, dentro de las comarcas no puede haber titulación de tierras privadas. En el resto del país sí puede haberlo, pero entonces lo que buscaba esto era facilitar la titulación de tierras colectivas a las comunidades fuera de las comarcas. Entre esas la comunidad Bribri, que es una de las comunidades, digámoslo así, no es de las mayoritarias indígenas, más bien es de las pequeñas. De las chiquitas. Sí. Pero que tiene sus orígenes ancestrales hace más de 500 años, desde antes de la llegada de los españoles a nuestro continente. Y entonces era un acto de justicia esa ley y su posterior reglamentación. La denuncia que se ha hecho ya por parte de las comunidades Bribri es que no les están ayudando en la NATI a la titulación de las tierras colectivas fuera de la comarca, pero sí están titulándole incluso a extranjeros, tierras que ancestralmente han estado ahí asentados comunidades Bribri. Entonces eso hay que estar ojo al Cristo con eso, porque sería primero contrariar lo que establece la ley 72 del 2008 en desmedro de los beneficiarios que eran los destinatarios de esa ley, que son las comunidades indígenas tradicionales, que están fuera de la comarca. Bueno, ya venía la invitada, en teoría venía llegando. Vamos a esperarla para que ella nos explique. Sí, porque aunque es un tema que no afecta a la gran mayoría de las personas que nos escucha, sí afecta a otros tienen igual. Ya te digo, afecta a los destinatarios de una ley de la República. Por eso a eso voy justamente. Que no solamente es importante lo que nos afecta a nosotros, también es importante lo que afecta a otros ciudadanos. De hecho, hay que salir un poquito del individualismo y poder ver un poquito más allá. Eso me parece importante. Ya partió el secretario de Estado en su viaje rumbo a Panamá, Anthony Blinken, llegará a eso de las 10:30 de la mañana al aeropuerto de Panamá Pacífico para su visita de alto nivel a Panamá. Me parece importante eso. Hay una noticia de ayer que no hablamos, Guido, que salió en el diario La Prensa, que es el incremento de los precios que le resta poder adquisitivo a las familias. Y los expertos apuntan a que la mejor receta para este fenómeno es dinamizar el mercado laboral y elevar el ingreso de la población. Yo no sé si tú escuchaste hoy a Elisa Suárez hablar de la necesidad de reformar el Código de Trabajo, pero además incluirle el tema del desempleo. Y a Tenores le preguntaba por qué era importante o por qué mezclar esos dos temas, uno histórico y uno, o sea, un problema histórico y un problema de reciente data. Es una vieja aspiración del sector empresarial panameño y de tiempo en tiempo lo sacan a colación, el tema de flexibilizar algunas cuestiones del Código de Trabajo que son muy rígidas y que impiden casualmente o dificultan
la contratación de personal. Entonces, en una situación como la que estamos, que se está tratando de reactivar la economía, pero enfocada a esa reactivación económica en generar mayor empleo, ¿verdad? Porque se perdieron, qué sé yo, 250.000 empleos como consecuencia de la pandemia, los cuales algunos se han estado recuperando, pero todavía no se llega a los niveles de empleo y de personal contratado que había antes de que se declarara la pandemia. Entonces se pone como medida de flexibilización para la reactivación económica, flexibilizar, valga la redundancia, algunas normas del Código de Trabajo. ¿Cuáles son esas normas? Eso es lo que habría que revisar, ¿no? No puede ser, por ejemplo, las normas por las cuales los trabajadores lucharon durante décadas y que son, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas. En otros países incluso se está reduciendo la jornada laboral, ¿no? Pudiera ser esa, que se reduzca la jornada laboral. Hay países que están pensando en que la jornada laboral sea solo de 4 días. Alemania, por ejemplo. Y eso le quita un peso al empresario que busca contratar personal y facilita la posibilidad de que haya personal contratado. Pero esos son temas que en Panamá, Flor, son temas tabú, sobre todo para el sector de los trabajadores, que consideran que esos son conquistas inalienables e intocables, ¿no? Es como hablar de las medidas paramétricas en el tema de la caja del Seguro Social, que eso tiene un costo político que lo experimentó por primera vez el Partido Demócrata Cristiano con las reformas que se hicieron durante la administración de Endara, que lideró la doctora Gloria Moreno de López. Bueno, eso le tuvo un costo político, el aumento de la edad de jubilación de 55 a 57 años las mujeres y de 60 a 62 años los hombres. Entonces los políticos no quieren asumir ese costo. Entonces, por eso es que estos temas son muy sensitivos, pero hay que revisarlos con una mirada técnica, con una mirada como están haciendo los países del primer mundo. Si seguimos viéndolo en función del costo político, pues simplemente no vamos a resolver el problema, los problemas se van a ir agravando y los mayores perjudicados van a terminar siendo, en el caso del Seguro Social, los pensionados y jubilados, y en el caso del Código del Trabajo, los trabajadores que no obtienen la posibilidad de ser contratados por el sector privado. Ese es lo que los especialistas y los analistas siempre han sostenido. Así que ese es un tema en discusión para ver cómo podemos resolver esas problemáticas. En otro tema, Flor, no sé si viste, y hay gente que cuestiona si eso es un tema que vale la pena mencionar o no. Ayer hubo un anuncio de que Cristiano Ronaldo perdió al bebé con su esposa, Georgina, y gente cuestionaba si eso es noticia, pues que es que lo que pasa es que no es lo mismo. Pues sí, miles de madres pierden a sus bebés todos los días en el mundo. Pero cuando hay una figura pública involucrada y que esa figura pública se encarga de, a través de un mensaje de Twitter, dar la noticia, pues lógicamente eso se convierte en noticia, en un hecho noticioso. ¿Cuántas personas no mueren en accidentes de tránsito? Todos los días. Pero si se muere Freddy Rincón, un ícono del fútbol colombiano, en su momento mundialista, que le anotó el gol con que Colombia empató a Alemania, que a la postre fue el campeón del mundo, pues obviamente eso es una noticia que resaltarán los medios de comunicación. Sobre todo porque todavía no se sabe quién estaba manejando el carro, ¿no? Todavía no se sabe. Y yo no sé si viste el video al principio, que supuestamente decían que el que amenazó a la persona que estaba filmando era Freddy Rincón. Yo dudo mucho que él hubiera podido amenazar a alguien, porque si terminó muriendo de la colisión, debía estar en muy mal estado. Así que... Correcto. Bueno, y sabes que tenemos el tema que estábamos hablando hace un momento, el tema laboral del Código de Trabajo. Hemos llamado a Elisa Suárez de APEDE para que nos amplíe un poquito este tema. Ella hablaba Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Hablaba usted en el noticiero de esta mañana con Ateneo Genes sobre la necesidad de reformar el Código laboral, pero además incluir el tema del desempleo, y él justamente le preguntaba algo que a mí también me genera duda, y es ¿por qué mezclar
una vieja aspiración, un problema que es de vieja data con uno que es de reciente data? Bueno, porque uno genera otro o no contribuye, mejor dicho, a que se resuelvan los actuales. Recuerda que nuestro Código de Trabajo es un código que tiene 50 años. Las relaciones laborales han cambiado a lo largo de la vida, ¿no? De la historia. Y créanme que en 50 años muchas modalidades de empleo no existían antes, están ahora, no se adaptan del todo a la legislación panameña, y tenemos que buscar esas fórmulas de advenimiento entre el código que nos rige y las formas modernas de trabajo. Siempre, y yo quiero dejar esto claro, entendiendo que no tiene nada que ver aquello de desmejorar las condiciones laborales de los ciudadanos, muy por el contrario. Creo que ayudaríamos a que mucha gente tuviera acceso a esas nuevas formas de trabajo. Mire, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las formas de trabajo digital. Realmente nuestra legislación se queda corta con un tema, por ejemplo, de teletrabajo, que todavía no está adaptado totalmente a las fórmulas que existen en el país y que se ha tratado de modificar. Entonces estamos haciendo son modificaciones sobre modificaciones. Creo que todas esas cosas tenemos que verlas con amplitud, y por eso la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa, CADE, de este año, va a traer a expertos nacionales, internacionales, de multilaterales, que ya han pasado por estos procesos de modernización, para escuchar las diferentes opiniones y buscar alternativas que pudiesen ser viables para todos los ciudadanos. El problema es que en nuestro país, cada vez que hablamos de cambios al Código de Trabajo, pareciera que estuviéramos hablando de que las conquistas de nuestros trabajadores pues se fuesen a desmejorar. Nosotros pensamos que eso no es así, simplemente tenemos que modificar algo que ya no cumple con las fórmulas de relación laboral actuales. Y le digo esto porque las relaciones laborales en Panamá ya terminaron de ser en nuestras fronteras. Ahora nosotros somos trabajadores globales a través de la tecnología. Bueno, esas cosas deben estar inmersas en un código de trabajo moderno que facilite también entonces a todos nuestros trabajadores de todos los niveles acceso a esos nuevos trabajos. Entonces, tenemos que ser competitivos. Sí. Se trata de eso, de la competitividad de nuestros trabajadores, y yo creo que eso se tiene que hacer con esas modificaciones. Mira, aquí alguien me escribe lo siguiente, alguien que nos está escuchando me dice: el código de trabajo aquí es como si tu laptop corriera a estas alturas con Windows 95. Es demasiado rígido por un lado y extremadamente populista por el otro. ¿Usted coincide con eso? Bueno, yo no te diría que populista, porque no creo que ese fue el fondo en ningún momento de nuestro código laboral. Lo que sí es cierto es que está altamente atrasado, y coincido con la comparación del Windows 95. Es que nosotros tenemos que entender que las relaciones laborales evolucionan, los códigos también deben evolucionar, pero si usted pone parche sobre parche, pasa lo que en muchas ocasiones está ocurriendo, y usted se dio cuenta en el momento de la pandemia, que salieron tantos decretos, ¿se acuerdan? Y de repente salió un decreto con relación a cómo se iba a hacer X o Y pago, que venía de adelantar vacaciones o adelantar décimos, y después había que sacar otro decreto porque la redacción entraba en conflicto con otros artículos del propio Código de Trabajo. Entonces, recordando eso, nosotros tenemos que darnos cuenta que algo no está funcionando en el código, y importantísimo en este momento, cuando es mejor momento para hacer estas modificaciones, que cuando tenemos una situación laboral que tenemos de alguna manera que flexibilizar, que la gente tenga acceso a un trabajo digno, y esas fórmulas en muchas ocasiones vienen dadas por el propio Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros requerimos inversión extranjera directa, ¿verdad? O sea, las empresas para venir a los países a invertir requieren códigos de trabajo que sean facilitadoras de que ellos puedan gestionar esa empleomanía. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que
Va a ser muy interesante lo que nos tienen que decir los expertos, la forma en que se ven desde otros países los códigos más modernos, y debemos aprender tal vez o buscar esas fórmulas de advenimiento. De la forma en que está el código de trabajo en este momento, realmente no es un código competitivo, no es un código moderno y no está dándole acceso a nuevas oportunidades para nuestros jóvenes que ahora viven también el mundo de trabajo desde una perspectiva muy diferente a la que la veíamos, por ejemplo, nosotros hace 20 o 25 años. Entonces yo sí creo que hay que mirarlo con detenimiento y sin temor, porque insisto, aquí no se trata de quitar garantías, conquistas, pero a ver, ¿de qué me sirve una conquista si no tengo ni siquiera acceso al trabajo para tener esa conquista? Sí. Yo creo que tenemos que priorizar las cosas y aquí en este momento la prioridad tiene que ser la generación de empleo y un código de trabajo moderno que nos ayude a, uno, que más empresas vengan y contraten a nuestros ciudadanos y mayor acceso en las nuevas oportunidades a, sobre todo los jóvenes que, como hemos visto, son los más golpeados con el tema de la falta de empleo. Elisa, mencionaba al inicio, antes de que entraras con la llamada, que hay países de Europa, sobre todo, que han innovado con el tema de la semana laboral de 4 días, ¿no? Está Bélgica, está Alemania. En el caso de Bélgica, por ejemplo, se acortó la jornada sin tocar el salario y eso, según los empresarios belgas, ha aumentado la productividad, porque la gente tiene mayor bienestar, mayor tiempo de estar con su familia, etcétera, y eso se genera como contraprestación un mayor aprovechamiento de esos 4 días laborales a la semana. ¿Ese es el tipo de innovación que puede plantearse en el CADE de APEDE o no necesariamente? Bueno, yo te voy a decir algo y no quiero que suene mal, pero para tener ese compromiso de trabajo nosotros todavía tenemos que evolucionar muchísimo, porque recuerde que nosotros no medimos competitividad aún en Panamá. De hecho, en nuestra legislación nosotros no hemos podido incorporar para las mejoras salariales del salario mínimo, simplemente nunca hemos podido poner el tema de productividad. Entonces, si no tenemos eso siquiera medido, va a ser un poco difícil que yo te diga que ese sería uno de los sistemas. Pero bueno, todo cabe en la posibilidad. Desconozco lo que los expositores internacionales nos van a decir, así que quedan todos cordialmente invitados a conectarse con apede.org, nuestro canal de YouTube, a escuchar las ponencias y ver qué sacamos de ahí. A lo mejor puede ser una de esas opciones sea precisamente mayor productividad a través de flexibilización de horarios de trabajo. Eso es una posibilidad, que eso sea un día o 2 o lo que sea, no te lo puedo decir, pero tiene que haber una flexibilización, por ejemplo, me parece a mí, podríamos ponerlo como ejemplo, no quiero decir que eso sea, pero aquí es obligatorio el domingo como día libre laboral, pero sabemos que hay empleos que se hacen con Oriente, por ejemplo, que por los cambios de horario implican una serie de condiciones que a lo mejor el domingo no es el mejor día para que sea el día libre del trabajador. Eso no quiere decir que el trabajador no tenga un día libre a la semana y que eso sea una fórmula de buscar una mayor productividad, pero es rígido. En este momento el código dice es el domingo. ¿Ves? En ese sentido, creemos que posiblemente vengan algunas de las propuestas que se van a hacer o más que propuestas, las historias de éxito, porque lo que estamos trayendo son historias de éxito a nivel internacional. Yo creo que uno trabaja con la gente que logró las cosas y las hizo bien. Entonces, definitivamente es una manera de nosotros también tener ideas de cómo hacer las cosas y no comenzar de cero. Comencemos del 10, comencemos del que lo hizo muy bien, a ver si nosotros podemos también lograr los objetivos de esos países. Así que no sé si es... Yo personalmente en este momento te diría que para nosotros, y aquí no quiero comprometer a Pedro, esto es un comentario muy personal, yo creo que lo que necesitamos es trabajar fuertemente. Yo no consigo en este momento decirte que la jornada laboral se reduzca a 4 días, pero yo no sé si dentro de un año eso va a ser, y nos vamos a demostrar los panameños que le vamos a poner el 101% a nuestro trabajo, vamos a ser efectivos y vamos a ser competitivos
y vamos a poder lograr entonces ese objetivo, ¿no? Entonces, además, no son todos los trabajos. Usted sabe muy bien que son hay... los que aplican, son los claro, que se adaptan a lo mejor. Claro, por ejemplo, el sector construcción. Sería muy difícil que yo te dijera que tú puedes trabajar 4 días, porque en el sector construcción a veces tú requieres trabajar incluso fines de semana. En obras públicas de vías muy transitadas tú requieres trabajar en las noches, precisamente por la condición del trabajo. Entonces, cada trabajo tiene que ser adaptado a las nuevas situaciones. Y eso es lo que no nos está permitiendo el Código de Trabajo actualmente. Y es curioso, porque tenemos ¿cuántos salarios diferentes tenemos mínimos? Tenemos una cantidad como, sí, no sé, pero exactamente. Pero en eso que tenemos diversidad es la excepción, pero en el Código de Trabajo hay una rigidez que me gustó el ejemplo ese de Windows 95. Sí. Ese me encantó, me gustó mucho, pero mira, las cosas siempre se pueden hacer cuando hay la voluntad de lograr los objetivos y cuando no nos vemos como enemigos entre nosotros. Yo llamo eso a un momento de reflexión entre el sector productivo. El sector productivo está conformado por empleadores y trabajadores y nosotros tenemos que en este momento despojarnos de muchos intereses, todos, cualquier tipo de interés partidista, gremial, personal, político, y nosotros tenemos que comenzar a pensar en cómo hacemos para que al país le vaya mejor, porque si ustedes han visto las cifras últimamente se darán cuenta que la tasa de desempleo no está bajando, la informalidad no está bajando. Entonces, algo tenemos que hacer para que eso cambie, porque lo que este país necesita, lo que necesita nuestra gente es trabajo. Entonces tenemos que buscar las fórmulas efectivas, eficaces y eficientes para lograr ese objetivo. Y aquí necesitamos que todos estemos de acuerdo. Gobierno, empresarios, trabajadores, tenemos que estar de acuerdo. Yo creo que es el mejor momento para lograr hacer los cambios necesarios para que eso fluya de la manera adecuada. Elisa, ¿cuándo nos recuerdas por favor la fecha del CADE 2022? Sí, el 25, 26 y 27 de este mes, así que prontito estaremos hablando de temas como empleabilidad, que es lo que estamos hablando precisamente en este momento, caja de seguro social y otros temas que nadie quiere tocar, porque en este país muchas veces le tenemos miedo a enfrentarnos a situaciones complejas. Bueno, CADE, la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas, que este año cumple 56 años, no le tienen miedo a esos temas, vamos a hablarlo alto y claro, siempre con el norte de buscar los objetivos. 25, 26 y 27 de este mes, a través de nuestro canal de YouTube y de la cadena hermana de ustedes. Muchas gracias, Elisa, por acompañarnos hoy. Bueno. Y nosotros nos vamos a un cambio y ya volvemos. Chao.